Hola, buenos días, de nuevo. Eh, bueno, los judíos en el reino visigodo. A ver qué tal sale este asunto. Es importante dentro del reino visigodo el papel de la minoría judía. Y cómo, bueno, son un colectivo que están en el punto de mira en pro de la búsqueda de la unidad religiosa en torno al catolicismo. En época arriana, la Lex Romana Visigotorum es una selección de normas contenidas en el Codex Theodosianus, publicada en el año 506. Sigue la duda de a quiénes se les aplicaba este código, a todos, hispanorromanos o godos, o solamente a los hispanorromanos. Es la única fuente que disponemos para conocer la normativa jurídica que afectó a los judíos del siglo VI. Pues estos eran considerados cives romani, y si estas leyes fueron de rigurosa aplicación. Pero sí sabemos que los judíos de esta época estuvieron sometidos jurídicamente a las disposiciones del Breviarium hasta el año 654, en que Reces Pinto lo abolió. La legislación alariciana, según la historiografía, presenta una tolerancia arriana hacia los judíos durante el siglo VI. Las normas del Breviarium indican una continuidad de la legislación y la actitud antijudía del Imperio Romano de época cristiana y una gradación en la resolución y gravedad de las medidas adoptadas en contra del judaísmo. El Breviario reduce las 53 leyes referentes a los judíos procedentes del Codex Theodosianus a solo 10, debido a que evita repeticiones, contradicciones e incongruencias en ciertas leyes debido al cambio inútiles, improcedentes e incluso inconvenientes. El monarca visigodo añadió una interpretatio a cada una de las disposiciones imperiales y 3 reglamentaciones procedentes de la novela tercera de Teodosio, del año 438, y de las Sententiae del jurista Paulo. Fue con el propósito de hostilidad hacia los judíos, como las leyes que concedían algunos privilegios a los rabinos que regulaban la prerrogativa judía de la autonomía de mercado o que permitían al judío regresar a su antigua religión después de haber abrazado por conveniencia u obligación el cristianismo. El Código de Alarico II recogió, heredado de la tradición tardorromana, el reconocimiento del estatus jurídico del judaísmo, por el cual se garantizaba cierta libertad religiosa a quienes profesaban este credo. Se seguía con la prohibición de emprender acciones judiciales contra los judíos, así como la de obligarles a realizar ningún tipo de labor en sábado. Las restantes leyes referidas a los judíos fueron reunidas en el Breviario, y como la restaurar la prohibición de poseer esclavos cristianos mediante procedimientos que no fuesen la sucesión y el fideicomiso, y a no comerciar con ellos. Se les impidió acceder a cargos públicos, exceptuando los de la curia, a la carrera militar y a la profesión de la abogacía. Se prohibieron los matrimonios mixtos. A los transgresores se les aplicaba la misma pena que a los adúlteros, la pena de muerte. Se castigó con la deportación y confiscación de todos los bienes la práctica de la circuncisión entre quienes no fueran judíos de nacimiento, y pena de muerte para el médico que la practicara, y el judío que consintiera o promoviera llevarla a cabo en su esclavo cristiano, que obtiene la libertad inmediata. Se impidió la conversión de cristianos a la religión judía, ordenando la pérdida de bienes y de los derechos de testar y testificar para los transgresores. El mito de la supuesta afinidad religiosa entre arrianos y judíos, surgido en la antigüedad tardía, dentro del contexto de la controversia antiarriana, enraizó con fuerza en la historiografía, pero no existe base histórica alguna que confirme esta teoría. Importante, la falta de información más allá de lo que nos llegó por las leyes alaricianas y la marginalidad del problema judío respecto al principal conflicto del siglo VI, que enfrentaba a católicos y arrianos, impiden contrarrestar de forma inmediata esta falsa apreciación. La herencia del antijudaísmo del Imperio cristiano, recogida por los monarcas visigodos arrianos, niega la tolerancia hacia la minoría judía. Algún autor ha considerado que la actitud defensiva respecto a los judíos
Se inició precisamente con el breviario y Calarico II recuperó las leyes para salvaguardar la doctrina cristiana ante la judía. Ambas épocas se diferencian en un mayor grado de represión y evidencia en un sentido antijudío. Es decir, los arrianos, a pesar de que su código no es tan explícito, los códigos, el código es la Lex Romana Visigotorum y el Codex Theodosianus principalmente, y el Breviarium de Alarico, a pesar de ser más laxos contra los judíos, sí que legislan contra ellos, con lo cual no hay la teoría esta de la supuesta paridad o afinidad religiosa entre arrianos y judíos muy arraigada, pues no es cierta. Y bueno, Iglesia y monarquía frente al problema judío. En las causas de la persecución antijudía en época visigoda podemos descartar las posibles motivaciones socioeconómicas, pues los judíos no representaban un grupo aparte de la sociedad, salvo en sus creencias, ni tenían una preeminencia económica a través del comercio. Estaban integrados social y políticamente en el reino visigodo, en las estructuras, con lo cual no había una diferencia económica de este colectivo, más allá de las que pueda haber entre unos y otros cristianos. Lo que sí les diferenciaba era su peculiar religión. Los judíos sí es cierto que gozaban de cierta simpatía entre los cristianos, de ahí que se percibiera cierto peligro de judaización. Tampoco una manera de lucrarse de los reyes visigodos, pues desde Recaredo en adelante las sanciones solo recaían en los infractores de las leyes. Con la conversión al cristianismo, los judíos se pretendía que gozaran de la misma situación que los cristianos, y si la motivación hubiera sido económica, no se habría ofrecido ni forzado la posibilidad de dicha conversión. Esta es la teoría, o sea que no hay motivaciones económicas tampoco detrás de la persecución a los judíos. La teoría según la cual el monarca trataba a los judíos por su apoyo prestado en el momento de su ascensión al trono no se cumpliría con los reyes Recemvinto, Bamba o Bitiza. La motivación principal del antijudaísmo de las fuentes es la discordia y rivalidad puramente religiosa, con la confutación de la doctrina y luchas contra las tradiciones religiosas judías antagónicas del cristianismo, para evitar la judaización, así expresado en el Tomus del Concilio 17 de Toledo y en las Leges Visigotorum 12, 3, 2 y 5, al que se le añade el deseo de la monarquía y del clero a lograr una unidad religiosa. Todo ello hace que los judíos constituyeran un elemento distorsionador. El antijudaísmo visigodo fue producto de una unión entre el Estado y la Iglesia para lograr erradicar el problema. Las penas impuestas en cuestión judía no eran distintas entre ambos sexos. Estados. El antijudaísmo visigodo fue producto de la unión entre Estado e Iglesia para lograr erradicar el problema en cuestión judía. Las penas impuestas no era distinta entre ambos estados. La legislación de Sisenando se fija en el Concilio IV de Toledo, con carácter de ley. El Concilio IV de Toledo felicitó al rey Chintila por su dura política antijudía, por el obispo Braulio y demás prelados.
La legislación de Recesvinto, adoptada en el Octavo Concilio de Toledo y el Concilio XII de Toledo, respalda y suscribe las leyes civiles de Hervigio. Los padres eclesiásticos ensalzan las virtudes de los monarcas y existió una literatura de educación religiosa que defendía una monarquía unificada y cristiana, claramente antijudía. Los judíos obstaculizaban la identificación entre regnum y eclesia. Esto queda reflejado en el Concilio VI de Toledo, en el canon III, y en el Concilio VIII de Toledo, en el canon XII. Parece que la Iglesia fue la principal inspiradora de estas medidas antijudías y que el monarca, vinculado a la sugerencia de los obispos, se veía obligado a defender los intereses de la religión católica. Los soberanos que ascendieron al trono sin el apoyo del clero no urgieron las leyes antijudías existentes ni promulgaron otras nuevas. Por lo que se deduce que es el clero el que está detrás de la legislación antijudía. En los escritos de los padres visigodos se hace referencia al deseo de una sociedad totalmente cristiana, sin la presencia de judíos. En el anónimo Liber de Baris, Questionibus adversus Judaeos define los grupos que conforman una sociedad de clérigos. Conversiones forzosas y criptojudaísmo. Recaredo 586-601 cambió la religión al catolicismo. Llevó a cabo una política menos dura contra los judíos. Recaredo, entre 586 y 601, adoptó una política contra los judíos menos dura que la de muchos de sus sucesores. Sus medidas antijudías siguieron el estilo de la legislación anterior civil e eclesiástica. Por ejemplo, se prohíbe a los judíos tener esposas o concubinas cristianas, adquirir esclavos cristianos para usos propios y acceder a cargos públicos. Se les ordena la inmediata liberación del esclavo cristiano que haya sufrido la vejación de la circuncisión, sin pago de precio alguno. Introduce una novedad, se preceptúa el bautismo obligatorio para los hijos nacidos de los matrimonios o concubinatos mixtos entre judíos y cristianas, para reforzar la prohibición de uniones ilícitas. Los judíos intentaron sobornar al monarca para que revocara estas medidas en su contra, y no sabemos si esto era una práctica habitual o no. Sisebuto, el gran legislador contra los judíos que reinó entre 612 y 621, ratificó las disposiciones del Tercer Concilio contra la comunidad hebrea a través de dos nuevas leyes, Lex Visigotorum 12, 2, 13 y 14, que incide en la prohibición para los judíos de la posesión de esclavos y dependientes libres cristianos, decretando la libertad inmediata de quienes padecieran esta injusta situación. Los matrimonios mixtos no solo se declaran ilegítimos, sino que debían erradicarse por completo de la sociedad, obligando a la separación de los cónyuges, si la parte infidelis de la pareja rehusaba convertirse al catolicismo, y pena de exilio perpetuo junto con la confiscación de todos sus bienes. Al final de su segunda ley advierte que debían ser vinculantes para sus sucesores, haciendo recaer una maldición sobre aquellos reyes que no exigiesen el cumplimiento de las mismas. Bueno, no parece que surtiera mucho efecto y en el año 616 decreta finalmente la primera conversión general de todos los judíos de su reino al catolicismo, sin que se conserve el texto original, pero sí las noticias seguras de su existencia. Isidoro de Sevilla afirma en sus Etymologiae que durante el cuarto y quinto año de gobierno del piadosísimo príncipe Sisebuto en Hispania se convierte al cristianismo a los judíos. Etymologiae 39-42. Uius quinto et quarto religiosissimi principis Sisebuti Iudae in Hispania Christiani efficiuntur. Y en su Historia Rerum Gotorum Suevorum et Vandalorum, que este rey llevó por la fuerza a los judíos a la fe católica. Que da registro
a través de la obra de Isidoro de Sevilla, que este rey, aunque no queda expresamente reflejado, pues que llevó estas políticas de conversión forzosa. Contó con la colaboración del clero y el apoyo incondicional. Después de su muerte, la Iglesia mantuvo una posición contraria a su actuación por el método empleado y no a su propósito final. Criticaba el método y no el fin. La Iglesia se mostraba todavía favorable al decreto real de conversión forzosa a los judíos y, mediante una decisión conciliar en la que se justificaba su drástica medida. El único canon conservado de un desaparecido concilio sevillano, el tercero, presidido por Isidoro, que formaba parte de una colección incrustada entre los concilios octavo y noveno de Toledo de la Recensión Juliana y la Hispania. Alababa la política de conversión forzosa desarrollada por Sisebuto y obligaba a los judíos a llevar a cabo el bautismo efectivo de sus hijos, denunciando la práctica frecuente de sustituirlos en las ceremonias rituales bautismales por otros niños ajenos a ellos. Nos revela el método que usaba el criptojudaísmo ante el bautismo forzoso por medio de argucias y que la Iglesia era favorable a la política del rey. Aparece junto a estos bautismos forzosos, estas conversiones forzosas, la práctica del criptojudaísmo y otra serie de prácticas para sortear la ley. El empleo de la fuerza estaría justificado cuando la persecución de un alto fin así lo requiriese, como para mantener la disciplina eclesiástica u obligar al pueblo. Isidoro no consideró este método como el más adecuado, pero cuestionó sus resultados. El surgimiento del criptojudaísmo convencerá al obispo sevillano de la necesidad de utilizar únicamente la persuasión como vía de acercamiento a los judíos a la fe cristiana. El Papa Gregorio Magno decía que empleo de la razón en la atracción de los judíos al cristianismo era más conveniente que el de la fuerza. Es decir, se oponen tanto Isidoro como el Papa Gregorio Magno al uso de la fuerza porque al final es contraproducente. El Concilio IV de Toledo, el rey Suintila desentiende de la aplicación de las medidas de su antecesor, el Concilio IV de Toledo, también presidido por Isidoro de Sevilla, mostraría en su canon 57 contrario al uso de la fuerza para conducir a los judíos a la fe católica. Los obispos conciliares tomaron una opción teológica rigorista, el realismo sacramental. El bautismo debía prevalecer por encima de la libertad del individuo, ya que en los asuntos en que estuviera implicado el derecho divino y el humano, el primero debe imponerse sobre el segundo, por lo que los bautismos recibidos por la fuerza tenían para la Iglesia plena validez. En caso contrario, perdería su eficacia. Su renuncia conllevaba implícitamente un delito de perjurio, una traición a los juramentos pronunciados ante la pila bautismal. El juramento era un acto muy importante y extendido a la sociedad visigoda, con fuerza vinculante por su carácter sagrado. Si se cometía perjurio, se incurría en sacrilegio y se profanaba a la Iglesia. El Concilio IV de Toledo, en la Iglesia, remarca que no estaba dispuesto a renunciar a las conversiones forzadas. Se obligaba a volver a la religión cristiana si es necesario utilizar la fuerza a aquellos judíos que hubiesen regresado a sus antiguas prácticas. En el canon 59 se les acusa de apostasía y por tanto se les somete a las penas para tal efecto. Se prohíben los matrimonios mixtos y se obliga a que los hijos nacidos de dichas uniones reciban el bautismo y se eduquen en la fe cristiana. Chintila. Transcurridos 5 años desde el último concilio de Toledo, el rey Chintila convocó uno para los que los obispos tomaran la resolución más conveniente para acabar con la perfidia judaica. Determinó reunir en Toledo a todos los hebreos bautizados en la ciudad, que por medio de una profesión de fe o placitum quedasen obligados por compromiso expreso y formal a permanecer en la fe cristiana. Bueno, Chindasvinto y Recesvinto. Para las autoridades civiles y eclesiásticas, los judíos bautizados se habían convertido en sospechosos de traición a la religión cristiana.
surge un nuevo problema, es decir, las conversiones forzosas, estaban hablando de si emplear la fuerza o no emplearla, y una vez que ya eso queda recogido en los concilios, empiezan a actuar y a preocuparse por la práctica del cristojudaísmo que surge para burlar esta fuerza, estas conversiones forzosas. Bien. La única ley que decretó Chindas Vinto respecto al problema judío reflejaba esto del cristojudaísmo. Su hijo Recesvinto actuó con fuerza por el alarmante número de hebreos relapsos. Había sido asociado al trono por su padre en el año 649 y convocó un nuevo concilio, el octavo de Toledo, para acabar con la apostasía de los judíos que habían sido bautizados. La respuesta no fue la que esperaba Recesvinto. Solo reivindicó lo dispuesto en el Concilio IV de Toledo y a confirmar el compromiso que habían de adquirir los futuros reyes de defender la fe católica de la amenazadora infidelidad de los judíos y de las ofensas de todas las herejías. El monarca afrontó la tarea creando un cuerpo de leyes que, sin mencionar la conversión forzosa, impedía jurídicamente a los judíos, bautizados o no, continuar con su detestanda fides et consuetudo, es decir, seguir con sus costumbres, imposibilitándoles llevar a cabo con normalidad las ceremonias y costumbres propias. El monarca prohibió la existencia de relapsos y criptojudíos y cualquier tipo de actividad contra la fe cristiana. Impidió la celebración de la Pascua y el resto de fiestas judías. Recesvinto institucionalizaba el fenómeno que se conocerá como marranismo y fue consciente que ninguna iniciativa jurídica podría ser verdaderamente eficaz sin la total erradicación de la cooperación cristiana. Bueno, el Concilio IV lo que hace es actuar también contra esta colaboración cristiana e introduciendo algunos cánones en contra de estableciendo sanciones a obispos, clérigos o seglares que prestasen ayuda a los judíos. Excomunión a los obispos que colaboren, vaya. Rescata a Recesvinto la olvidada norma del Cuarto de Toledo, ¿vale? Hervigio. El rey Hervigio legisló de nuevo contra los cristianos sobornados por judíos o que estuvieran bajo su patrocinio y que impedía la normal vigilancia de la Iglesia sobre ellos, pues el canon 17 del Concilio 9 de Toledo, celebrado en la época de Recesvinto, designó a los obispos como responsables últimos del control de los judeoconversos en los días festivos cristianos y en las suprimidas fiestas de la ley judía. Hervigio logró perfeccionar y ampliar estas medidas de prevención, ordenando que los judeoconversos se presentasen ante el obispo, sacerdote o funcionario civil de su lugar de residencia todos los sábados y días de fiesta, bajo amenaza de decalvación y 100 azotes para los transgresores. Bien. Egica. Bueno, pues Egica será quien publicará la decisión más drástica tomada jamás en el reino visigodo contra los judíos. Se intentó reconvertir a los ya bautizados gracias a una serie de ventajas económicas siempre que demostrasen su sincera adhesión a la fe cristiana. Apenas aceptadas las condiciones del rey, muchos de los conversos volvieron a sus antiguas prácticas judías, por lo que al año y medio tanto rey como obispo optasen por lo que algún historiador ha denominado la solución final. El Concilio 17 de Toledo, Canon 8, castiga. Concilio 17 de Toledo castiga a todos los judíos con la confiscación de sus bienes, la esclavitud perpetua y la disgregación de sus familias, pues conversos ya, la inmensa mayoría, no solo habían traicionado sus compromisos y juramentos al volver a la práctica de sus ritos, sino que además
según el falso argumento del propio Hica en el Tomus Regius, habían conspirado junto con judíos de ultramar para combatir al pueblo cristiano y usurpar el trono real. Bueno, esto es una excusa de Hica para introducir esta vuelta de tuerca tan grande. Depresión antijudía. Hablamos de depresión antijudía. ¿Y por qué hablamos? Porque a lo largo del siglo VII los judíos, muchos de ellos ya conversos, padecieron exclusión social debido a una progresiva reducción de sus derechos civiles. Por ejemplo, el derecho de reunión no fue reconocido desde la obligatoriedad del bautismo para cualquier súbdito del reino. Después de la derogación del breviarium por recesimiento del 654, los judíos probablemente dejaron de tener el estatus civil que tenían cuando su religión era lícita. Las leyes civiles eclesiásticas pretendían quitar al judío de la sociedad, quitando la función que podía tener todo cristiano. El Concilio IV de Toledo prohíbe testificar en juicio a los judíos que, después de haber sido bautizados, habían regresado al judaísmo. Apóstatas. Para excluir a los judíos de todo poder, en el Concilio III de Toledo se les prohíbe ejercer cualquier oficio o cargo público en el que usen su posición privilegiada contra los cristianos. Sisenando por el Concilio IV de Toledo, en el Canon 65, separa a todo judío de los cargos públicos bajo pena de latigazos y de excomunión para el magistrado sacrílego que lo consintiera. Ciertas obligaciones fiscales además agravaban la discriminación social de los judíos, aunque no se sepa la época que estos debían pagar impuestos especiales al Estado. El rey Hervigio mantuvo las mismas medidas para los judíos no bautizados como para los conversos, obligaba por igual a las capitaciones. Hica dispensa de este impuesto especial a los judíos bautizados y luego toma como pretexto una pretendida conspiración judía que se reduce a la esclavitud a todos los judíos del reino y se hace pagar de nuevo el impuesto a los judíos conversos. Para ello se debía restablecer una separación familiar y total entre judíos y cristianos. Así, en las primeras disposiciones católicas se recuperan las prohibiciones del breviario en torno a los matrimonios mixtos. Bueno. El Concilio IV de Toledo declara que ningún judío debía tener esclavos cristianos. Este ya lo he visto antes, pero es que inciden en estas cuestiones. Es decir, desposeer, para conseguir la unificación religiosa del reino, veían un peligro judaizante por la simpatía de la que gozaban estas comunidades religiosas entre los cristianos. Entonces, ya desde antiguo venían actuando de alguna manera contra ellos. En la época arriana, de una forma un poco menos radical, con la conversión de Recesvinto, empiezan a forzar jurídicamente cada vez más las conversiones, hasta Sisebuto, que establece una conversión forzosa de todos los judíos, y luego empiezan a actuar además también contra el cristojudaísmo que surge de estas conversiones obligadas. La vertiente jurídica de la polémica antijudía. Por una literatura antijudía sabemos que en la sociedad en el bajo clero existían sentimientos de repulsa hacia esta religión y sus costumbres, los cuales se reflejaron en la legislación civil y eclesiástica. Los padres visigodos heredaron este sentimiento antijudío, que es tomado por los legisladores y las disposiciones legales de un marco sociopolítico para la justificación y divulgación de los ataques doctrinales antijudíos de los autores cristianos. Escritores eclesiásticos trataron la polémica antijudía como en Etymologiae Centenarium Libri, Allegoria Quadran, etc. Algunos de ellos fueron Isidoro de Sevilla, Braulio de Zaragoza, Ildefonso de Toledo, Tajón de Zaragoza o Julián de Toledo, en sus distintas obras. ¿Vale? Los ataques a la religión judía por parte de todos estos padres visigodos comenzaban con el rechazo a los preceptos de la ley, a los que consideraban temporales y carentes de vigencia. Para Isidoro, la circuncisión carnal de los judíos no era más que un signo distintivo que carecía de todo valor salvífico. El bautismo o circuncisión espiritual limpiaba todos los pecados y ofrecía la salvación eterna al pueblo cristiano.
Esta pérdida de todo su valor religioso convertía la circuncisión en una marca despreciable e indigna, y su prohibición fue objeto de numerosas leyes. Si en época arriana se castigaba con el exilio y la confiscación de bienes a quienes la practicaran en hombres libres que no fuesen judíos, bajo Chindas V y sus sucesores se decretó ya la pena de muerte. Ahí vemos una diferencia entre la política, la jurisdicción que se introduce en época arriana contra los judíos y la jurisdicción mucho más radical en época católica. Recesvinto prohibió la circuncisión a todos los judíos, bautizados o no, bajo pena de muerte por la lapidación u hoguera. Como ya ha sido mencionado, Hervigio sancionó con la confiscación de bienes y la amputación total del miembro viril a todo hombre que la practicara. Estos cánones pretenden romper los lazos que permitían la unión de las familias judías, usando como instrumento legal una antigua tradición del derecho romano por la que era conveniente quebrar el vínculo paterno-filial por falta de garantías suficientes en los padres, lo que exigiría una alta tutela a cargo del Estado. Para las autoridades, la educación de los padres perjudicaba extraordinariamente a sus hijos, ya que les transmitía el error y la perfidia judaica. Se atacó a la cohesión social de las comunidades judías. En el ámbito familiar, prohibiendo la endogamia hasta el 6º grado practicada por los judíos. Es decir, imputan también delitos a las prácticas intrafamiliares también. Se prevé, por ejemplo, esto, la endogamia y demás. Contra todas las estructuras judías empiezan a introducir, sobre todo a partir de la época católica, con Recesvinto, introducen legislación cada vez más radical. Algunos intelectuales eclesiásticos como Isidoro ven que el uso de la fuerza pues no produce el efecto deseado, porque se derivan, los judíos se bautizan aparentemente, pero siguen con sus prácticas con el estricto judaísmo. Entonces él ve más eficaz el practicar la persuasión, la predicación y la persuasión. Se degrada la institución sinagogal, que el propio Jica afirma en el tomo regio que presentó en el Concilio XVI de Toledo, que en ningún momento anterior a su reinado se emitió alguna disposición legal decretando la destrucción de las sinagogas, que, a pesar de la cada vez más desfavorable situación jurídica que venían soportando la minoría judía, todavía subsistían en el reino visigodo. Desconocemos la fecha y el contenido de esa norma, pues no se ha conservado entre las leges visigotorum, pero parece que fue extremadamente efectiva. El monarca recrimina a los obispos el deplorable estado de abandono en que se encontraban muchas iglesias rurales en las que, sin contar con un presbítero, se había dejado de ofrecer sacrificios por carecer de tejado e incluso amenazar ruina, y según el monarca propiciaba la alegría y sorna de los judíos. Destaca el concepto de perfidia judaica, aplicado al pueblo judío en su conjunto. Ildefonso de Toledo afirmaba que esta perfidia había apartado a los hebreos del buen camino. Isidoro declaraba que todo esfuerzo era poco para rechazar la perniciosa Judaeorum perfidia. En la Confessio vel Professio se insistía en el reconocimiento judío de su connatural prevaricación y perfidia. El ambiguo concepto de perfidia judaica de la polémica cristiana versus judaeos adquirió un significado político a la espera de traición inherente a los judíos dentro de la monarquía visigoda, que dio a conocer el rey Egica. Permanecerá casi inalterable a lo largo de toda la Edad Media. Este rey visigodo acusó falsamente a los judíos de haber conspirado contra el pueblo cristiano, junto con otros correligionarios de ultramar, solicitando al concilio la aprobación de una medida definitiva para acabar con esta peligrosa minoría.
Los obispos lanzaron entonces contra los hebreos la acusación de alta traición y establecieron la condena de la confiscación de todos sus bienes, la servidumbre perpetua y la dispersión de sus familias por todo el reino. Concilio 17 de Toledo. Bueno, pues hemos visto, hemos repasado cómo era la situación de los judíos en el reino visigodo. Socialmente y económicamente no era distinta del resto de la sociedad hispano-romana, y goda eran unos más que se diferenciaban del resto por su peculiar práctica religiosa que despertaba simpatías, y ahí es donde empezaron a haber cierto peligro. Instigados por la Iglesia, los monarcas, que ya venían de una tradición antijudía tardo-romana, empiezan cada vez más a introducir una legislación más restrictiva. Los arrianos de una forma un poco más tranquila, tras la conversión al catolicismo, cada vez es más radical esta legislación contra los judíos. Y nada más. Muchas gracias. Adiós.